Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Una casa por la que en los tiempos que corren no ha pasado el comisionista Víctor de Aldama. Ya saben que llevamos semanas asistiendo al yo no estuve con él, yo solo me hice una foto porque prácticamente era un fan. Pregunta, fíjense, ¿conoce usted a Koldo? No. ¿Conoce a Aldama? Tampoco. Tampoco. Eso es lo que ha contestado hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha tirado balones fuera esta mañana, en una entrevista que le han hecho en Onda Cero. Tampoco, yo no conozco a Aldama. Bueno, no está mal que lo diga, el ministro. Es verdad que él ha llegado al Ejecutivo hace justo un año, en noviembre de 2023, para sustituir a Nadia Calviño, que ya saben que se marchó a los asuntos europeos, en el Banco Europeo de Inversiones. Por lo que de esta manera parece que se salva el señor Carlos Cuerpo también de las especulaciones sobre qué ministros o altos cargos en el gobierno tuvieron algo que ver con Koldo o con Aldama y con toda la trama. Quien ayer, en el caso de Aldama, como saben, aportó una serie de pruebas en forma de documento remitido al Tribunal Supremo con 37 páginas de interesante información que ahora resumiremos. Pero antes, por cerrar el capítulo de Calviño, porque hay capítulo, les puedo contar que el 21 de noviembre, cuando Víctor de Aldama declaró a petición propia ante el juez del caso Koldo, cuando el fiscal anticorrupción Luis Pastor le preguntó si participó algún alto cargo en el rescate de Europa, ese veloz rescate, ya lo recuerdan, ¿no?, por valor de 475 millones de euros de dinero público en 2020, en plena pandemia. Pues Aldama fue claro cuando le hicieron esa pregunta. Dijo: yo tuve una reunión con la señora Calviño, con Javi Hidalgo y también con él en el Ministerio de Economía. Claro, en ese momento, imagínense, saltaban las alarmas también en ese ministerio, dirigido ahora por el delfín de Calviño, Carlos Cuerpo, quien hoy apenas ha querido hablar del tema. Ha querido mantener las distancias, par con palabras cuando quiere el ministro Cuerpo, y como hoy acabamos de escuchar, le preguntan si conoce a Koldo, dice no, y a Aldama tampoco, ¿no? Bueno, incluso llegan a decir, ¿y Ábalos? Dice sí, me lo han presentado, ¿no? De vista, yo no formo parte de esos gobiernos, ¿no? Bueno, esto es muy ilustrativo porque hay nerviosismo en el gobierno, aunque desde el mismo sigan insistiendo en que, por lo menos eso es lo que siempre declaran de cara a la galería, que toda la culpa es del Partido Popular. Es decir, que este asunto, que está en los tribunales, con informes de la UCO, con nuevas pistas delictivas dadas por un comisionista, cuyo trabajo ya saben muy bien cuál es, ese es el tema principal, lo que esgrimen desde el Partido Socialista, ¿no? Hablamos de un intermediario para llevarse comisiones, como su nombre bien indica, el comisionista, con acuerdos y contratos entre terceras personas. Bueno, Aldama era mucho más, porque incluso recibió en septiembre de 2022 la Cruz con distintivo blanco de la Orden al Mérito del Instituto Armado. ¿Por qué se la dieron? Por su conducta ejemplar y por su trabajo de ayuda a la Guardia Civil. Aunque ahora, desde el Ministerio del Interior, lo que nos dicen es otra cosa. Intentan dar marcha atrás, o es lo que quieren hacer. Esto es lo que ha dicho hoy el ministro Fernando Grande Marlaska. Nosotros somos los primeros que estamos evaluando las posibilidades de retirada de esa medalla a Víctor de Aldama, porque evidentemente y ante los hechos que hemos podido conocer, desde luego que él ostente esa medalla en modo alguno dignifica a la Guardia Civil, sino todo lo contrario. Que se la quiten, ¿no? Mejor que se la quiten. Esto no es la primera vez que lo dice Fernando Grande Marlaska, pero bueno, hoy ha insistido en ello cuando le han preguntado a los periodistas. Así que el nexo corruptor de la trama era una fuente de información de la Guardia Civil y por eso le premiaron. Bueno, este solamente es un ejemplo que he querido recordar para hablar de este gran nexo con el gobierno, en el cual también estaba el exministro de Transportes, el secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, purgado en julio de 2021. Ahora
investigado, citado a declarar de manera voluntaria, ya saben, para acelerar el proceso antes de pedir el suplicatorio al Congreso por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que es el que está investigando las irregularidades en la adjudicación de contratos para la adquisición de las mascarillas y también, pues toda clase de material sanitario durante la pandemia. La cosa es que el empresario, el conseguidor Aldama, que ya saben ha estado en la cárcel en Soto del Real durante algo más de un mes por el fraude en los hidrocarburos, ese fraude de 180 millones para la Hacienda a través del IVA, salió el 22 de noviembre. Aldama salió por orden del juez de la Audiencia Nacional de Santiago Pedraz, ¿no? Después de sus confesiones de forma voluntaria. Tiró de la manta el día de antes de que el juez le dejara en libertad, para señalar varias cosas, que pagó unos 250.000 euros en comisiones a Ábalos. Este le pidió a su vez una mordida de 2 millones, eso es lo que dijo en un primer momento. Que pagó otros 100.000 euros al exasesor, a Koldo García, que a su vez le pidió otra mordidita de 500.000 euros. Señaló al secretario de organización del PSOE, a Santos Cerdán, por haberle pagado 15.000 euros en concepto de un cupo vasco, así lo llamaron. Y luego también, hablaron del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cuando ocupaba el cargo de presidente en Canarias. Señaló también al presidente del Gobierno al asegurar que él mismo fue el que le pidió conocer a Aldama para darle las gracias por lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo sobre todo en México, porque conseguía beneficiar a empresas españolas adjudicatarias en obras importantes en aquel país. Lo que ocurrió, ya lo saben, Sánchez salió a desacreditarle, diciendo que las declaraciones de un presunto delincuente en prisión preventiva no le merecían ningún tipo de crédito. El crédito que tiene es ninguno, dijo Pedro Sánchez, y Aldama se revolvió. Y justo cuando salió de prisión y estaba al micrófono de los periodistas, fue claro. Lo recuerdan cuando dijo, si tantas pruebas quiere, que no se preocupe, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho. Pues las pruebas llegaron ayer, efectivamente con ese escrito al Supremo, en el que vemos, según su versión, que no tenemos por qué desechar, como quiere el Ejecutivo, que la vivienda como forma de pago en este país, en el año de la pandemia en adelante, se ve que ha sido recurrente. Y no es raro, que la vivienda está carísima en nuestro país. Hoy mismo, de hecho, hemos conocido los datos del INE y nos dice que el precio de la vivienda ha subido entre julio y septiembre, en el tercer trimestre, más de un 8%. El mayor repunte en 2 años y medio, dice el diario El País. Diario no sospechoso de criticar la mala, poco efectiva, abandonada, pero utilizada electoralmente política de vivienda gubernamental. Hablamos de un pisito de 280 metros cuadrados en plena Castellana de Madrid, es lo que pactó. ¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir! ¿400.000 euros? Mari Carmen, ¡400.000 euros! A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la ONCE, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la ONCE. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hola, Ana. Somos Eva y Raúl, la pareja que el año pasado en este mismo puente de diciembre se prometieron en tu restaurante. Sí, esa chica a la que regalaste un décimo de Navidad. Es mi regalo de boda, dijiste. Y yo te dije que el año que viene te traería uno. Así que me gustaría reservar la misma mesita del año pasado y darte el décimo que te prometí. Compartirlo es extraordinario. Este puente vuelve con un décimo de Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Víctor de Aldama con el exministro José Luis Ábalos a cambio de adjudicar contratos públicos de su ministerio a empresas de la trama. Supuestamente. Todo supuestamente, porque esta es la versión que da Víctor de Aldama. Esto es lo que él mismo detalló en el escrito. Y es decir, que Aldama lo que hizo fue pagar dinero a Ábalos y a Koldo de estas empresas adjudicatarias, pero también pactaron este piso como garantía de esos pagos. Un piso por valor de casi 2 millones de euros, 1,9 millones, que está en la Plaza de Cuzco, en Madrid, en una zona privilegiada, en un edificio donde hay viviendas de 200, 300 metros, bufetes de abogados, rodeado de restaurantes. Por ejemplo, entre ellos está la marisquería donde se reunía Koldo García con los presuntos cómplices. Todo va cuadrando, ¿no? En este apartado también el hijo de José Luis Ábalos también es nombrado, porque le habría preguntado él al Aldama que cómo se iba a hacer esa transmisión del piso. Pues hoy el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López,
pues ha sido claro, ha dicho que no se cree Aldama. Y sigue con el argumentario. Pues que cuando ponga pruebas encima de la mesa hablaremos. Pero mientras tanto sigue sin tener para nosotros ninguna credibilidad. Bueno, estas son las pruebas que está presentando Víctor de Aldama. No sé si es que quiere más o lo que está sugiriendo a lo mejor el señor López es que las pruebas que se están aportando son falsas. Claro, yo creo que se refiere a eso, ¿no? Pero fíjense, para que haya una mayor credibilidad entre esas pruebas, lo que han hecho desde la defensa del empresario de Víctor de Aldama, es aportar un contrato con fecha el 24 de abril de 2019, ese texto de arrendamiento con opción a compra que iba a expirar el 14 de febrero del 24 donde se ve además las firmas de ambos y es lo que han presentado ante el Tribunal Supremo. O sea, como forma parte de esa documentación que se ha querido completar. Y anoche Ábalos reaccionó, era interesante saber qué es lo que iba a decir. No lo hemos escuchado de palabra, pero por lo menos sí lo ha hecho en unas declaraciones al diario ABC diciendo que Aldama no aporta una sola prueba donde, porque no le gusta, donde además dice lo único que ha mostrado es un listado de obras, que lo ha sacado de la ficha de los presupuestos. Y dice, un listado donde ha coloreado no sé por quién y con 3 palabras abajo, que algo que debería de ser analizado por un grafólogo. ¿Por qué dice esto? Porque ya lo saben, que entre las pruebas entregadas hay un listado de obras oficial, efectivamente, sacado de los presupuestos generales del Estado, que nos dice que eso no lo utilizaba Aldama para hacer sus anotaciones. ¿Por qué no? Que le sirviera como fuente y de ahí ya decir, mira, esta empresa ha sido adjudicataria de esta autopista o de esta otra, hasta 9 empresas. Y coloreando, subrayando con un iluminador, los que han sido preadjudicados a empresas, las que ya están seleccionadas de un color, y en verde las que podían ser las posibles adjudicatarias. Eso es lo que dice Ábalos. Hay que analizar, hay que ver lo que dice un grafólogo, a ver si de verdad eso es su letra, ¿no? Y claro, aquí, y esto es importante, era interesante saber qué es lo que podía decir el ministro actual de Transportes, Óscar Puente, que no quiere creer que se produjeran este tipo de fechorías en la sede de su ministerio, a la hora de, dar esos contratos a muchas empresas privadas para construir autovías y autopistas. Bueno, hoy Puente ha hablado desde Bruselas, donde esta mañana se han reunido los ministros de Transportes de la Unión Europea. Le preguntan, ¿qué va a hacer desde su cartera tras estas acusaciones? Son acusaciones graves. Hay muchas empresas. Podemos ver quizá la punta del iceberg, pero si nos ponemos a escarbar, que no puede salir de ahí. Le pregunta directamente un periodista, ¿va a hacer una auditoría? No, tanto como una auditoría no, pero sí que vamos a revisar esos contratos, ¿no? Que lo que he podido ver es un boletín oficial del Estado, un anexo de inversiones subrayado. Es decir, la prueba como tal pues realmente tiene poco valor. En segundo lugar, este tipo de procedimientos involucran a mucha gente. A mí me sorprende, ¿no?, esto que se diga que el ministro tiene capacidad para decidir a quién se le adjudica una obra. Es decir, son mesas de contratación en las que está la abogacía del Estado, intervención, hay un montón de técnicos, en fin. Tengo que comprobarlo, pero vamos, se me antoja bastante complejo, ¿no?, el tema, ¿no? Pero bueno, vamos a comprobar, vamos a ver ese listado, vamos a tratar de verificar los procedimientos y a ver si vemos algo extraño, ¿no?, en ellos. O sea que es una cosa más bien técnica, ¿no? Que este tipo de cosas nunca llegan a los ministros. Está la abogacía, hay otros cargos, pero esto no llega a los primeros espadas. Curioso. Fíjense además en otra cosa. ¿Por qué le preguntan por la auditoría? Porque él mismo ya ha hecho una. Hizo gala, ha estado más de un año con esa auditoría. Una auditoría en el Ministerio de Transportes dentro para investigar qué pasó con la compra de mascarillas en su departamento durante la pandemia. Claro, ¿qué ocurrió? Que la Audiencia Nacional empezó a investigarlo en el caso Koldo. Y ahí la manera que tuvo ese ministerio de intentar limpiar su imagen, aunque había sido la gestión anterior del ministro anterior, que luego fue purgado. Pues dijeron, vamos a abrir la auditoría. Y que esa auditoría lo que concluyó fue que hubo una falta de justificación en el contrato con esta empresa, la de soluciones de gestión. Y que además detectó una excesiva intervención de personas ajenas. Así lo redactaban. Que metían la mano, vamos.
que ahí todo el mundo opinaba, pero el ministro no. Los altos cargos, ahí no llega. Esto es lo que viene a decir Óscar Puente. Qué raro, ¿eh? Lo que detectaron en esa auditoría es que de repente, en menos de 40 minutos, en 38 minutos, en marzo de 2020, o sea, en el punto álgido de la pandemia, cuando estábamos encerrados en nuestras casas, de repente se dobló un pedido de mascarillas. Pasaron de 4 millones a 8 millones de unidades. ¿Cuándo? ¡Qué casualidad! Pues justo cuando Soluciones de Gestión puso su oferta encima de la mesa. Se compraron a 2,5 € cada mascarilla. La auditoría dijo, bueno, nos parece bien el precio, incluso está por debajo de la media de esos días de alta demanda. Pero claro, es que hay una ausencia de búsqueda de otras empresas, de otras candidatas, que a lo mejor les interesaba. Es que directamente fueron a esta, ¿no? ¿Rodaron cabezas? Sí. Se destituyó al subsecretario del Ministerio, a Jesús Manuel Gómez, y luego también al director general de personal de Adif, a Michel Miranda. Claro, la cosa es, y esa es una pregunta directa que le podemos lanzar al ministro. Mira, a lo mejor si se lo decimos a través de Twitter nos contesta más rápidamente, ¿no? ¿Por qué no encarga ahora una auditoría el señor Puente? Bueno, ya les digo yo por qué. Tampoco creo que haya que ser muy listo para llegar a la conclusión. Porque si la encarga, le está dando credibilidad a las explosivas declaraciones de Víctor de Aldama. Claro. La cuestión es saber qué dice Ábalos. Entonces, en esto usted confía en el ministro Ábalos, en que no hizo nada que comprometiera tendría las obras públicas. Sinceramente le digo, lo he dicho muchas veces en relación con José Luis Ábalos, tendría que verlo para creerlo. Y aún así me costaría. Aún así me costaría. Bueno, Aldama ayer señaló al menos 9 constructoras como las beneficiarias que consiguieron esas licitaciones de obras públicas a dedo, supuestamente por José Luis Ábalos. Y de ellas, 5 niegan esos contratos, además de las mordidas, ¿no?, que podían haber dado a este ministro, ¿no? De hecho, están pensando en emprender acciones legales. Eso es lo que cuenta hoy el diario El País. También les digo que este tipo de informaciones que leemos lo que buscan es restarle credibilidad a Aldama, ¿no?, y posicionarse al lado del Ejecutivo en esta teoría de que Aldama es un personaje, es un pequeño Nicolás, que es más, tiene una inventiva impresionante, más que otra cosa. Pero bueno, ahí ha ido aportando pruebas, como las de ayer. Con ellas y con su móvil podrán rebuscar en los contactos las conversaciones de WhatsApp a través de la aplicación que sea, si se comunicaban de otra manera, para ver si son ciertas estas acusaciones. ¿Por qué iba a mentir el señor Aldama? Él estaba en la cárcel, decía que corría peligro. Él quiere colaborar. Pero fíjense, es interesante qué va a pasar con su móvil, porque el móvil lo tiene la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Se lo requisó en ese marco de la investigación por el fraude del IVA de los hidrocarburos, ese presunto fraude. Bueno, pues esta mañana hemos conocido que de momento el magistrado del Supremo, que lo está llevando, el de la Sala Segunda, Leopoldo Puente, ha rechazado requerir al de la Audiencia Nacional, que es el que lleva el tema de los hidrocarburos, que es Santiago Pedraz, el volcado del móvil del empresario. De momento no lo ve necesario. Es una providencia que ha redactado en la mañana de hoy, donde, sin embargo, sí que incorpora a la causa la documentación entregada por el comisionista, así que va a estar disponible para las partes personadas. En este caso, fíjense, hemos hablado ya de unos cuantos nombres propios, ¿no?, y que afectarían al Ejecutivo según las denuncias que hace este empresario. Ahora, pues ha concedido una entrevista a una radio mexicana, a W Radio, habló del empresario Víctor Aldama, donde ha lanzado un aviso a navegantes con el tema del móvil. Es algo parecido a lo que ocurrió el otro día con Alfonso Serrano y Óscar López, cuando Serrano le instó al ministro a que entregara su móvil y a la prensa o a quien fuera para que pudiéramos leer todos los mensajes de su jefa de gabinete en relación al caso del fiscal general del Estado por revelación de secretos por el novio de Isabel Díaz Ayuso, ¿no?, y ese acuerdo con Hacienda. Pues en esa senda es por donde ha ido hoy Aldama. Yo no tengo que poner nervioso a nadie. Esto es muy sencillo. Es decir, hay información de toda la gente de la que he hablado. Si fuéramos sinceros en este país, si fuéramos claros, es muy sencillo. De todos los que he hablado, antes de que la UPO saque la información, si no tienen miedo de nada, que lleven ellos sus chats que tienen conmigo y que lo ofrezcan a la prensa o que lo ofrezcan a la Fiscalía. Por ejemplo, el señor Carlos Moreno, que decía que no me conoce de nada, y la señora ministra
decía que se ponía la mano en el fuego, pues yo le diría a la señora ministra que vaya a una farmacia a comprar pomada para las quemaduras, porque se va a quemar. Bueno, esto forma parte también, puede ser de la fanfarronería, ¿no? Que se va a acabar quemando. Pero bueno, él lo que dice, yo entrego mi teléfono, no sé si voluntariamente, pero la UCO desde luego lo tiene, que hagan ellos, que hagan lo mismo. Recordamos que la próxima semana, el día 12, Ábalos declarará, veremos qué es lo que va a decir, porque lo que había pensado él en un primer momento era en dejar que primero hablaran los demás, Aldama y Koldo, en sede judicial, pero al final no va a ser así, él va a ser el primero. Así que, bueno, pues tendremos que ver y entendemos que en este momento estará preparando su defensa al milímetro. Pero lo que está claro es que Ábalos y Sánchez, no sé si podemos decir que eran uno, pero que se entendían, que uno era la mano derecha del otro y que siempre hablaban. Que el señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez, para consultarle todo. Que quiero volver a recordar, el señor Ábalos en ese momento era todo en el gobierno y obviamente el presidente tenía una confianza en él más allá. Esto no lo ha dicho hoy el señor Aldama, lo recuerden. Esto lo dijo la semana pasada en una entrevista en la cadena COPE. 6 y 7 días, vamos. Esto llama más que cualquier persona a sus padres a lo largo del día. Bueno, y vamos al problemón, volvemos al problemón de la vivienda que hay en nuestro país, en España, y entendemos también el problemón que tenemos con los sueldos de la clase política, porque otro de los detalles aportados por el comisionista ayer apuntaba al ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, entonces presidente del Gobierno de Canarias en el momento de la pandemia, de los contratos pagados con dinero público para mascarillas. Bueno, justo en ese momento le pidió a Aldama otra cosita, o mejor dicho, otra casita. Otra casita, es lo que dice Aldama. Una casita en Atocha, en la calle Atocha de Madrid, un alquiler para encuentros de diversa naturaleza en los que participaba junto a otras personas. Desconocemos en qué términos. Bueno, en esas fechas explicó Aldama que también era justo cuando el Gobierno de Canarias estaba negociando otro contrato con la supuesta mediación de Koldo García, con una empresa para el suministro también de los test PCR de detección de los virus. Bueno, el ministro Ángel Víctor Torres, ¿qué dice? Podemos pensar que a lo mejor se ha escondido hoy debajo de las piedras. Pues no, ha dado la cara y es lo que ha verbalizado en el día de hoy, ha sido esto. Falacia y, como digo, absoluta vileza sin ninguna prueba, y en el Estado de Derecho esas mentiras no pueden quedar fuera de lo que es nuestra defensa, el honor, y no pueden salirle gratis. Creo que todo el mundo debería exigir ante cualquier acusación que se demuestre la misma, porque si no nos podemos creer cualquier cosa en una absoluta indefensión. Yo lo haré en los tribunales, como ya he dicho. Así que va a ir a la justicia, ¿no? Y en este contexto judicial difícil de digerir, nos encontramos también con una reunión hoy que yo personalmente no sé, con el ánimo con la que se ha convocado. No sé si con ánimo de avanzar, firmar algo, firmar un acuerdo, o para más bien desviar la atención. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Hoy se han reunido el Partido Popular, PSOE, Ceuta y Melilla, el ministro Ángel Víctor Torres, que es donde los periodistas le han podido preguntar por todas estas acusaciones de Aldama, en la sede del Gobierno canario para hablar de qué se puede hacer con el pacto migratorio en nuestro país. Ya saben que el Ejecutivo lo que quiere es desbloquear la ley de extranjería. En el Partido Popular, pues ya entraban en la reunión pues nada esperanzados, sabiendo que si no cede el Ejecutivo en las opciones que ellos han puesto encima de la mesa desde este verano, por ejemplo, que Frontex haga algo en el tema de la llegada de inmigrantes a nuestras costas, pues que ellos no iban a firmar nada. Por eso hoy el Partido Popular lo ve como una cortina de humo, ¿no? ¿Por qué nos han citado entonces? Eso es lo que ha dicho hoy Miguel Tellado, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, y que básicamente Torres lo que quería era hacerse la foto hoy para limpiar su imagen, para desviar los casos de corrupción que le persiguen, ha dicho Tellado. Pero ahí está el PP. Ahí ha estado el PP reunido esta misma mañana. Lo que pasa es que han intentado evitar por todos los medios la foto y hasta donde yo sé creo que no ha habido una foto donde se vea a Tellado y Ángel Víctor Torres juntos. Leticia Barquín, buenas tardes. Buenas tardes. Tras ser preguntado por la reunión que el Gobierno mantiene con el PP y Canarias, el portavoz parlamentario ha destacado que el miembro del Ejecutivo lo único que busca es un aval tras atribuirle el nombre de Rudolf en la trama Koldo. Hoy el señor Ángel Víctor Torres está más necesitado de sacarse una foto con cualquiera
que le permita avalar su condición de ministro ante todas las dudas que se ciernen sobre su persona, que realmente lo único que busca en esta reunión es reivindicarse como ministro aforado, ante todos los casos de corrupción que persiguen a Rudolf, que es él. De esta forma, Tellado ha hecho referencia a los documentos que el empresario Víctor de Aldama ha entregado al Supremo, señalando que el ministro Torres habría utilizado un piso de Madrid para encuentros de diversa naturaleza. El Popular ha lamentado que el PSOE no haya hecho una limpieza en su Congreso Federal mientras beneficia a los suyos. Ese derecho penal de autor que se resume en a los amigos la amnistía y a los enemigos la fiscalía, y que simboliza a la perfección un gobierno que se querella contra los jueces que le investigan y que premia a los fiscales que filtran informaciones contra su rival político. Los populares apuntan a que el gobierno quiere utilizar la reforma de la ley de extranjería como cortina de humo para evitar hablar sobre la corrupción que les cerca. Gracias, Leticia. Y luego también les tengo que contar otro asunto, otra noticia importante del día de hoy, porque en esta maraña judicial que envuelve al gobierno, a la familia de Pedro Sánchez, al fiscal general del Estado, hoy se cruza el último movimiento de los socialistas, el de catapultar al ministro para la transición digital y la función pública, a Óscar López, que ya saben que ha presentado su candidatura hoy a la Secretaría General de los socialistas madrileños, una vez Juan Lobato dimitió la semana pasada. Había morbo también por saber qué iba a decir el intrépido ministro que pretende ganar a Ayuso en Madrid. Hay que hacer, desde mi punto de vista, un verdadero ejercicio de fe, y más después de ver la mayoría absoluta que logró Ayuso en las autonómicas del año pasado. Pero bueno, esta mañana López ha explicado por qué quiere emprender esta nueva aventura. Quiero anunciar mi decisión de dar el paso para presentar mi candidatura para secretario general del Partido Socialista de Madrid. Esta es una decisión estrictamente personal, pero es una misión colectiva. Es más, lo entiendo como una misión de servicio público, provocar el cambio en Madrid, porque Madrid se ha convertido en el epicentro de un modelo de la peor política. ¿Cuál es la peor política? ¿La de hacer frente a la corrupción? ¿O la de oponerse a la compra única de mascarillas en la pandemia? No sé, ¿la de tener récord de ocupados? No sé. Fíjense que antes incluso de salir elegido, porque ya saben que ahora se abre un proceso de primarias, lo han llamado, aunque parece que no va a tener un rival. Es lo mismo que ha ocurrido en la UGT hace una semana con Pepe Álvarez, que ha salido reelegido con el 80% de los votos de los delegados sindicales, pero no tenía rival. Bien. Bueno, hasta el próximo sábado, hasta el 7 de diciembre, en 2 días, los militantes madrileños tienen plazo para presentar una candidatura alternativa. No hay previsión de que esto ocurra. Una vez el señor Lobato dijo que no se iba a presentar. No tiene un rival. Así que ahora tendremos que esperar a que consiga el señor López los avales necesarios para ser proclamado secretario general el próximo 14 de diciembre. López hoy, además, ha tirado de victimismo. Conozco muy bien las técnicas de la fachosfera. Soy plenamente consciente de que me voy a enfrentar a la maquinaria de los bulos, del fango, de la destrucción de la derecha. Mal empieza, desacreditando, insultando a 1.600.000 madrileños que votaron a Ayuso en 2023. Gente de derechas, los fachas, la fachosfera, como los llama Óscar López. Le recuerdo al PSOE que a ellos les votaron solamente 600.000. 600.000. Ayuso 1 millón más. Así que yo creo que de esta manera, insultando y desacreditando, va a rascar pocos votos el señor López. Pero bueno, aún así él ha dicho que en 2027 van a ganar. Además ha hecho un llamamiento a los autónomos, a los sindicatos, a los autónomos como si todos fueran de la misma cuerda política, a los trabajadores también, que los trabajadores le voten, imagínense, para hacer una causa colectiva contra Ayuso. Es muy interesante saber también, pero lo vamos a dejar para un poquito más tarde, que ya nos vamos un poco de tiempo, cómo ha explicado el ministro que quiere ganar a Ayuso, porque no le salió bien en las elecciones, en esa aventura electoral que tuvo en 2011. En la Junta de Castilla y León. Luego lo recordaremos porque por eso le ha preguntado nuestro compañero Rubén Fernández, pero esto lo haremos un poquito más tarde, a partir de las 6. Y
casi llegamos hasta las 4:30, las 3:30 en las Islas Canarias. Les resumimos ahora otras noticias que nos deja este jueves 5 de diciembre con la ayuda de nuestra compañera Noelia Bautista. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes, Leticia. Vamos a comenzar también por los tribunales. Hoy fuente incesante de información porque este jueves hemos conocido también que el Supremo ha admitido la petición del fiscal general del Estado y ha enviado la orden a los juzgados madrileños para que se investiguen las filtraciones de un informe de la Guardia Civil que contenía mensajes de Álvaro García Ortiz y también de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. Investigación que se abre a petición, como decimos, del fiscal, que además ha cargado duramente contra la Guardia Civil. García Ortiz acusa al Instituto Armado de haber cometido hasta 37 errores en su último informe y por ello su defensa alega que ante las importantes irregularidades y omisiones que contienen los documentos se están hurtando al fiscal general del Estado el derecho a un juicio justo y también le están produciendo indefensión. Esto en el día en el que el ministro de Economía y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se han desplazado a Valencia para conocer allí y chequear cómo están llegando las ayudas a los afectados por la DANA. Allí le han preguntado a Sara Agesen por la gestión de la DANA por parte del ministerio que dirige y que antes estaba en manos de Teresa Rivera, y ella ha salido en su defensa. Ha salido en defensa precisamente de la EMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que dice, Sara Agesen informó constantemente. La vicepresidenta, que ahora es vicepresidenta en Bruselas, durante mucho tiempo, 8 horas, estuvo explicando cada minuto y en cada momento cuál fue la secuencia. Lo que sí puedo decir es que esa información fue constante, que fue automática, que esa información llegó en todo momento y que, por lo tanto, todo el apoyo a los servicios de la Confederación, a todos sus equipos y, por supuesto, también a los servicios de la EMET. Por cierto, que sobre la DANA ha versado parte del último informe de BBVA Research, Situación España, que estima que los efectos de esta tragedia podrían restar hasta 4 décimas en 2025 a nuestro crecimiento. Rafael Domènech es su responsable de análisis económico. Un impacto de 1 décima en 2024, un impacto que podría estar entre 1 y 3 décimas en 2025 y pasar a una contribución ya positiva en 2026. Además, ha señalado Domènech que la velocidad en la recuperación de las zonas afectadas dependerá de la cuantía, la rapidez y la eficacia de las políticas públicas implementadas, y ha estimado también la afección al empleo. Atención, en Valencia podría ser de 2,9 puntos. Sepan también que mientras los ministros Cuerpo y Agesen han estado en Valencia, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha desplazado hasta Cataluña y allí se ha reunido con el presidente catalán, Salvador Illa, en el marco de la Junta de Seguridad. Encuentro en el que se ha decidido que desde este viernes la Guardia Civil y la Policía Nacional van a integrarse dentro del 112 de Cataluña. Lo que no está cerrado es la cesión de la gestión de los puertos y aeropuertos a los Mossos. Ya saben que se especula con ello, pero atención porque el ministro no cierra la puerta. Circunstancias que son objeto todavía de estudio, de análisis y de alguna diferencia de criterio. Es mejor no, mientras no se llegue al acuerdo, y dejar a los equipos, a los grupos de trabajo, que lo sigan haciendo. Nosotros lo que tenemos es la voluntad siempre de cumplir la legalidad y de avanzar, pero no es ni intención ni no intención. Es nosotros siempre, y en la cooperación siempre, y con Cataluña, es seguir siempre avanzando. Vamos a ver si finalmente se produce esta cesión y cómo reacciona la policía y la Guardia Civil, que hasta ahora son las personas que gestionan esta situación. Ya que hablamos de puertos, sepan también que la Guardia Civil, esto es noticia de última hora, ha detenido en una operación contra el narcotráfico a un capitán de la propia Guardia Civil que fue jefe del puerto de Valencia. La operación ha sido desarrollada por Asuntos Internos. Y nos vamos también a la información del resto del mundo. Tenemos 2 titulares importantes. El primero nos llega desde Francia, donde Macron ha aceptado la dimisión de Michel Barnier tras recibirle en el Elíseo y después de que ayer, como saben, se lo contamos aquí, cayera su gobierno por una moción de censura. El presidente francés le ha pedido que siga ejerciendo sus funciones hasta que se nombre un nuevo ejecutivo que ahora tendrá que negociar y cuyo liderazgo ya reclama el bloque de la izquierda que lidera el nuevo Frente Popular. Además, en Corea del Sur se ha abierto una investigación contra el presidente por supuesta traición y el líder de la oposición asegura que será destituido, aunque no se sabe si mañana, ha dicho, o el próximo mes. Y vamos a terminar, como no, echando un vistazo a lo importante también a esta hora, a las carreteras, porque antes de marcharnos es obligado a acudir a la DGT. Hace 1 hora ha comenzado la operación especial de este puente de la Constitución y se esperan 6,5 millones de desplazamientos. Vamos a ver cómo se circulan estos instantes. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. El primero en Madrid, entrada por la 1 en Alcobendas, también en la salida de Barcelona, en la A2 en Sant Joan d'Espí, y 2 siniestros más complican la circulación en Valencia, de salida por la V31 en Sedaví, y ya en Sevilla, de salida en la A49 a la altura de Camas. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento en Madrid,
de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto y A5 en Arroyomolinos, también en Barcelona, la AP7 en Barberà del Vallès sentido Tarragona y en el acceso de la C17 en Pares del Vallès, y les pedimos precaución en Valencia en la 7, en Bétera sentido Alicante, en Murcia en la 7, en Espinardo en ambas direcciones y en la A30 en La Arboleja sentido a Alicante, y ya en Málaga en la 7 en San Pedro Alcántara y Fuengirola en dirección a la capital malacitana. Gracias, Lucia, por esta información. Como siempre, Leticia, a nuestros oyentes, precaución, que lo importante es disfrutar de ese puente y llegar y volver de nuestro destino. Eso es, y además pueden escuchar la radio y ver también cómo está el estado de las carreteras, así que estar muy pendiente también de todo lo que les vayamos a contar aquí en esta emisora, en Es Radio. Gracias, Noelia, me encanta que estés aquí. En casa de Herrero, Es Radio.